todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese versículo ha sido muy sacado de contexto, porque las personas, sin entender el contexto en el que se escribe todo lo puedo en Cristo que me fortalece, humanamente pretende hacer todo diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces, si mueve droga, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si está en el contrabando, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si estoy operando con malas cosas, digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese no es el contexto, porque ese contexto es humano. Ese contexto no es divino. Eso tiene otra connotación completa. Y para nosotros poder entender esto, tenemos que tener claro que no es un mensaje de motivación personal, ni es un mensaje con un simple lema de superación, ni es un mensaje para que la gente coachee o los pastores coacheen a las comunidades. No tiene nada que ver con el humanismo. Cuando Pablo escribe todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, que todos lo conocemos, él hace un grito desde una prisión. Estaba en medio de cadenas, en medio de la angustia, en medio de un desierto, y él grita que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es precisamente lo que vamos a hablar ahorita, porque hay algunos desiertos que no los entendemos, y entonces nosotros pretendemos que llegar a Jesucristo es todo color de rosas, y no es así. Es una doctrina falsa. Hay una tristeza que Dios coloca para que tú puedas tener un constante arrepentimiento y puedas llegar a la salvación. Y hay una tristeza que el mundo coloca porque estás carnalmente trabajando por ti, creyendo en un Dios pero no permitiendo que Dios opere. Y entonces cuando tú operas, Dios se sienta y esa tristeza te trae como consecuencia una depresión carnal. Y luego puedes justificarte y puedes luego criticar y puedes salirte de la orientación para la cual Dios te eligió y te puso aquí en la tierra. Y Pablo, cuando escribió esto, él no lo escribió desde la comodidad de su casa o desde una iglesia. Nosotros hoy estamos frescos, y aunque tengamos problemas, estamos con aire acondicionado. Aunque tengamos problemas, podemos comer una comida. Aunque tengamos problemas, respiramos bien y tenemos libertad. Pablo escribe esta carta de Filipenses en un momento donde él tenía un inminente juicio. Estaban a punto de ajusticiarlo. Lo tenían preso los romanos. Justo 2 años después de que estuviera preso en esta situación, en este contexto, le decapitan. En una cuarta prisión. 4 veces lo capturaron. Y eso es lo que quiere Satanás. Él quiere capturar también la palabra, quiere capturar la doctrina, quiere capturar estos espacios. ¿Y cómo lo hace? Entreteniéndote. No necesita Satanás poseer tu cuerpo si ya te tiene entretenido. Y eso era lo que quería Satanás en ese tiempo. ¿Cómo entretenía a la gente? Capturando a Pablo. Pero ni siquiera así pudo el evangelio detenerse. Porque en medio de la cárcel, en medio de las cadenas, es donde sale esta hermosa carta. Y entonces, Pablo, en vez de escribir desde la depresión, escribió una carta llena de esperanza, llena de gozo, llena de gratitud. Y para entender esto, devolvámonos hacia el siglo I, más o menos en el año 60 después de Cristo, en unas frías cadenas de una cárcel romana que medía más o menos 3 metros por 2, estaba Pablo, con muchas cadenas. ¿Quién sabe qué clase de comida le brindaban? ¿Y Pablo por qué estaba preso en ese momento? Por 2 razones. La primera era que los religiosos habían creado un plan
y le dijeron a los romanos que él estaba conspirando en contra de los romanos. Y la segunda es que estaba enfrentando una acusación falsa de rebelión. Y en medio de esa acusación falsa de rebelión, los colaboradores de él, que eran con quienes predicaba Pablo, desertaron. Le hicieron así, se fueron. Aquellos colaboradores estaban con él únicamente por farándula, únicamente para robar estrellato y ganar o tomar quizás beneficios de la predicación de Pablo, pero su corazón no estaba con Pablo. Y también muchos seguidores desertaron. ¿Y por qué sucedió esto? Porque Pablo estaba fundando el real evangelio. Era la revolución del evangelio. ¿Quién fue el mayor revolucionario hablando doctrinalmente? Jesucristo. Y entonces a través de Pablo empieza a revolucionar el evangelio, a expandirlo, y empiezan a haber estorbos. Aparte de eso, Pablo enfrenta abandono, traición, soledad. Y resulta que cuando él escribe esta carta, él se la envía a Filipenses, que fue la primera comunidad cristiana establecida en Europa, ubicada en Macedonia. Y Pablo les hablaba, o les había ya visitado hace unos años atrás, y estaba sorprendido de lo que sucedía con el evangelio de Jesucristo en ese lugar. Cuando llega Pablo a Macedonia, a Filipo, él ve cómo el evangelio empieza a transformar a la gente. Unos años después, él es testigo de ese poder y se sienta y empieza a hacerle una carta a ellos, una carta de esperanza, una carta de fortaleza, una carta para que ellos siguieran firmes. Y ahora desde la prisión le recuerda algo fundamental Pablo. Le dice en Filipenses 4:4: estad siempre gozosos en el Señor. Otra vez os digo, gozados. Y resulta que gozados no es tener plata, ni tener 1000 filisteas, ni tener BMW, ni nada de eso. No tiene nada que ver con eso. Cuando hablamos doctrinalmente, hablamos 100% espiritual. Cuando se predica emociones, la iglesia crece carnal. Cuando se predica doctrina, la iglesia crece espiritual. ¿Y qué es lo que quiere cómo crezca la iglesia? Doctrinalmente. Entonces, este gozo en Cristo, al que se refiere Pablo en Filipenses, es un gozo inquebrantable que no depende de las circunstancias, sino de una fe viva. ¿Cuál es la fe viva? Yo entender que por más problemas que haya, tengo que tener mi fe puesta en Jesucristo. Cuando hablo de fe, hablo de acción, no solo de creer. Porque la fe no existe si no hay acción. Sería muerta, y algo que muere pues no existe. Entonces Filipenses no es solamente una carta emocional, sino más bien, en la forma en la que se redacta el apóstol Pablo, es un manual de vida para cualquiera que enfrenta pruebas, desiertos, batallas. ¿Y quiénes de aquí las soportamos? Todos. No hay ninguna persona 100% feliz en la tierra. No hay ninguna. Ni siquiera Jesucristo, siendo Dios. Jesucristo lloraba. A Jesucristo le daba hambre. Antes de ir a la cruz, sudó sangre. ¿Tú crees que estaba muy emocionado o contento? Siendo 100% Dios, se hizo 100% hombre. ¿Qué te hace pensar a ti que seguir a Jesucristo es tener plenitud y gozo absoluto? No hay forma. Ese desierto es el puente que te puede llevar a la salvación, que te lleva a la salvación. Es el único puente. Y es por lo único que nosotros luchamos en esta tierra. Cumplir el propósito eterno
haciendo la asignación que Dios nos puso aquí en la tierra. Y es en lo único que nosotros tenemos que poner la mirada, y más adelante vamos a verlo. Y aquí estamos hablando del capítulo 1 de Filipenses. Entonces, para tener una historia más fresca y que todo lo podamos comprender mejor, imagínate que tú estás en una cárcel solitaria, en una celda fría totalmente, y hay una oscuridad, no hay ventanas, hay una pequeña sombra tenebrosa, gracias a una pequeña antorcha que permite que Pablo pueda ver. Y pensar que cada sonido puede ser un paso de uno de los carceleros para traerle una sentencia de muerte. Cada sonido que él escuchaba, él pensaba que era un paso de esos manes que estaban a punto de ajusticiarlo, porque él ya sabía lo que se venía. Dios ya le había revelado el propósito y él sabía la forma en la que iba a terminar. Todos nosotros tenemos que entender que muriendo aún es ganancia, que si morimos en Cristo es un premio para nosotros. Y eso lo entendía Pablo. Pablo no sabía si era el último día. Él no sabía si mañana podía disfrutar de una buena alimentación o si lo iban a sacar o si iba a poder ir a otro lugar, y entonces por eso escribe Filipenses. Y resulta que Pablo no era cualquier hombre. Cualquier hombre pensaría que en medio de esa desesperación y en medio de ese miedo, pues debería de paralizarse y no hacer nada. Pero Pablo no era cualquier hombre. Pablo era un hombre como usted y yo, que entendemos el propósito eterno que Dios nos puso. Y entonces él iba frente, firme, hacia el supremo llamamiento. Y entonces levanta una pluma y la moja. Y escribió una carta, sin queja, sin angustia, sin desespero. Más bien una carta llena de esperanza, llena de gozo, llena de gratitud. Y adivine cómo inicia escribiendo. Después del saludo de Filipenses, dice en el verso 3 y 4, capítulo 1, dice: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, rogando con gozo. Wow. En medio de esas circunstancias, le está dando gracias a Dios y está rogándole a Dios con gozo por Filipo. Era algo impresionante. La primera ciudad de Europa en convertirse al cristianismo. Y estaba feliz. Gentiles como nosotros. Y desde el primer verso Pablo menciona su sufrimiento. Perdón, desde el primer verso Pablo no menciona su sufrimiento. Menciona más bien su gratitud. Menciona más bien su alegría. Menciona más bien un mensaje transformador. Y aquí es donde yo me hago una pregunta y quiero que usted también se la haga. ¿Cómo puede una persona en medio de estas circunstancias escribir palabras tan llenas de gozo? ¿Cómo lo puede hacer? Yo le digo, con el mismo espíritu en que escribí este mensaje para la comunidad, con ese mismo espíritu el apóstol Pablo escribía un mensaje de esperanza. ¿Y cómo yo tengo ese espíritu si yo no tengo intimidad con Dios? ¿Cómo yo tengo ese espíritu si yo no confío en Dios? Y es el mensaje que vamos a aprender. ¿Qué sabía Pablo que nosotros no hemos comprendido? ¿Cuál era la diferencia? Y el mismo Pablo nos da la respuesta en Filipenses 1:12. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que lo que me ha acontecido ha redundado más bien para la expansión del evangelio. O sea, Pablo, dentro de su prisión, no la ve como un castigo, no lo ve como un obstáculo, sino más bien que lo ve ese sufrimiento como un puente, lo ve como una puerta abierta
hacia la expansión. O sea, algo que ni siquiera él se imaginaba. Ni siquiera Pablo se imaginaba que estando en la cárcel, el evangelio se iba a expandir aún con mayor grandeza. ¿Qué quiere decir esto? Que en la angustia en donde te encuentras ahorita es el mayor portal de bendición. Y esa necesidad por la que estás pasando ahorita es el mayor portal de bendición, el mayor puente para la expansión. Y en Filipenses Pablo nos enseña a nosotros que no es por las circunstancias, sino por la perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva desde donde estás viendo ese desierto? Estás capturado, tienes aflicción, pero ¿cómo lo ves? ¿Estás viendo que se está expandiendo espiritualmente tu propósito? ¿O estás encerrado en una habitación quejándote y viendo humanamente cómo todo se derrumba? Entonces, Pablo veía algo, ese encarcelamiento, él podía percibir y ver los frutos inmediatos, porque habían personas que él no podía haber alcanzado estando afuera de la cárcel. Estaban los carceleros, los funcionarios, estaban los presos, y todos ellos estaban recibiendo el evangelio mientras Pablo estaba encarcelado. Pablo estaba ahí. Aquí está la tribu. Aquí están sus pastores, que aún en medio de la aflicción te están dando palabra a través del Espíritu Santo para que tú puedas en medio de esa cárcel, como funcionario, como carcelero, tener el mensaje de salvación y las buenas noticias, las buenas nuevas. Pero su enseñanza no termina ahí. Pablo no solo quiere que los filipenses entiendan su situación, sino que les recuerda que Dios está obrando en sus vidas aunque ellos no lo puedan notar. Y eso es lo que tú tienes que entender. Dios no te va a entregar si no te forma. Dios prepara al elegido. Él no elige al preparado. Él te toma, por eso Él es el alfarero y primero te rompe para poder formar algo maravilloso. ¿Cómo quieres germinar si no ha muerto la semilla? ¿Cómo quieres en medio de tu ego poder avanzar? En medio de tu soberbia, de tu vanagloria, poder avanzar si no permites primero morir. El mismo Cristo murió y su cuerpo fue glorificado. Y esa es la promesa que nosotros tenemos. Dormiremos, seremos arrebatados y luego tendremos un cuerpo glorificado junto con Cristo. Seremos como ángeles. Y esa es la maravillosa promesa. Y dice en Filipenses 1:6 Pablo, deja una claridad. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfecciona hasta el día de Jesucristo. No hay escapatoria. Tú pones la velocidad, tú pones el ritmo. Dios te permite a ti escoger entre las cosas buenas y las cosas malas. Él no te obliga a ti. Él te tiene predestinado para la salvación. Ya somos salvos por fe. Pero eso no quiere decir que vayas a vivir en toda la abundancia si no aprendes primero a vivir en la escasez. Si no aprendes a ser fiel en lo poco, Dios no te va a dar en lo mucho. Tienes un anhelo de tu empresa, de tu carro, pero no lavas la cicla que te dio Dios ni siquiera. ¿Cómo te va a dar Dios esa moto, ese carro? Esa cicla es una prueba para darte la moto y así mismo. Y entonces por eso Pablo explica que, o les deja claro, que Dios jamás, nunca va a dejar una obra incompleta. Y no importa las circunstancias que estés enfrentando
o el desierto que estés enfrentando. Todos tenemos desiertos, y bendito desierto, porque ese desierto es quien me forma. Moisés fue formado en el desierto. Elías fue formado en el desierto. Jesús fue 40 días al desierto. ¿A qué? A formarse. Y entonces nosotros recibimos a Jesucristo y ya. Llegó la Kardashian que pedía. Llegó la Apple que quería yo. Llegó la BM que quería y no. Son deseos carnales. Es una doctrina confusa. Y es la doctrina que el enemigo quiere que tú veas. Centrándote en lo material, centrándote en el orgullo, centrándote en la vanagloria o en el humanismo, y ahí no está. La promesa es espiritual 100%. Tu cuerpo va a morir y se va a volver tierra. Eso muere, es pasajero. Es una experiencia humana completa, pero un ser espiritual creado desde el principio. Y entonces más adelante escribe lo siguiente en el verso 12 y verso 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han acontecido me han servido para avanzar en el evangelio. O sea que la cárcel le sirvió ¿para qué? Para avanzar en su misión. No en su misión, sino en su misión. El desierto que estás teniendo te está sirviendo ¿para qué? Para que estés lleno de culpa pensando en el pasado, lleno de angustia o desespero pensando, ansiedad pensando en el futuro, o para que entiendas que va a haber una expansión en medio de ese desierto. Si ven la perspectiva, cambia completamente. Es completamente diferente. Verso 13. De tal manera que mis cadenas han sido manifestadas en Cristo. En todo el pretorio. Pretorio es cuartel, donde él estaba. Y en todos los demás lugares. Y la mayoría, miren esto, de los hermanos confiados en el Señor por mis cadenas, tienen más valentía para hablar la palabra sin temor. O sea que en medio de las cadenas que estaba Pablo, esa era la fortaleza de los discípulos. Gracias a esas cadenas se expandió el evangelio, porque era la fortaleza que ellos podían ver, y veían a Pablo ahí y ellos salían sin miedo. Porque si Pablo en medio de eso tenía gozo, ¿cuánto más ellos siendo libres, pudiendo predicar el evangelio? Verso 14. Y la mayoría de los hermanos, bueno, mire lo que dice. Verso 20. Conforme a mi ardiente expectación y esperanza, que en nada seré avergonzado, antes bien en toda confianza, como siempre, ahora también Cristo será magnificado en mi cuerpo, sea por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que aquí Pablo decía que nada le avergonzaba, y él decía: estoy expectante y estoy lleno de esperanza, y una esperanza ardiente, y confiado en lo absoluto, que jamás nunca me voy a avergonzar de lo que está sucediendo conmigo. Por eso yo no me avergüenzo de decir los desiertos que me zumbaba, ni en los tiempos que estaba alcoholizado y drogado. No me avergüenzo. En alguna ocasión me dijo una persona que ¿por qué tenía que decir eso? Y resulta que cuando hablamos de eso es donde la gente más crea afinidad y más puede entender que aún en medio del desierto y en medio de la imperfección Dios puede obrar. Y en YouTube el testimonio que yo tengo es el de más visualizaciones. Y he recibido muchos comentarios acerca de lo que Dios hace en las vidas a través del testimonio. Y en conclusión, tu prueba tiene un propósito. Y el real valor nace desde confiar en Dios, en lo absoluto,
y no en las circunstancias. Si pone los ojos en las circunstancias, Dios no puede obrar, porque las circunstancias es lo que tú tienes el control. Ahí tú lo tienes. Pero cuando tú pones los ojos en Cristo, ahora Él trabaja por ti y Él tiene el control. Él no te prometió que no fueses a tener problemas. Él te dijo que en medio de los problemas, el poder de Él se iba a perfeccionar en ti. O sea que benditos problemas, bendito desierto, maravilloso desierto. Cuando alguien me habla a mí y me cuenta el desierto, yo le digo sin miedo: bendito desierto, qué bonito el desierto. Y yo lo digo feliz, porque ese desierto me formó a mí y ese desierto lo está formando a él. Pero ahora yo, como su hermano y como su líder, le ayudo a salir de ese desierto, contándole cómo fueron mis desiertos. O sea que gracias al desierto nosotros vamos arriba. Si no tuviésemos desierto, ¿para qué a Jesucristo? ¿Para qué? Y ahora en el capítulo 2 nos enseña o nos muestra el apóstol Pablo acerca de la humildad, acerca de la unidad y la obediencia en medio del quebrantamiento. Y aquí relata a Jesucristo. Entonces Pablo nos enseña que aunque Jesucristo era Dios, Él se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, mostrando el ejemplo que debemos seguir. Él era Dios, pero Él se hizo 100% humano. Y dice Filipenses 2, 5, 8: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Acuérdense que Él se humilló a sí mismo. Él entregó su vida por nosotros. Ningún romano lo humilló a Él. Él se humilló a sí mismo y Él entregó. Nadie lo mató a Él. Él entregó su vida por nosotros, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Entonces, esto me impacta mucho porque Cristo se despoja de su gloria por amor a ti. Él, que creó los cielos, renunció a absolutamente todos sus privilegios para poder entrar a este mundo como siervo. Y entonces no vino con una corona, y no vino tampoco a que la gente le sirviera ni a sentarse en el trono. Él vino más bien con humildad, con unidad. Y aquí es donde nosotros nos confundimos, porque nos creemos hasta mayor que Jesucristo. Nos tienen que servir a nosotros y la gente tiene que velar por mí. No, al contrario, en el reino funciona diferente. Jesucristo no tuvo un trono, ni tuvo fama, ni tuvo comodidad. Él fue una cruz. Él decía en Mateo 8:20 que las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él no invertía en propiedad raíz. Él no invertía en los mercados financieros. Él no diversificaba sus riquezas, ni pensaba en cómo entrenar personas o crear sistemas de ventas. Él lo único que hizo fue dar ejemplo en absoluta obediencia y entregar su vida para que usted y yo pudiésemos ser salvos. Y no vino a ser servido. Él abrazaba a los leprosos y los tocaba, aún sabiendo que se podía contagiar. Él abrazaba a los rechazados. Él murió por todos los que lo despreciaron. Él murió hasta por el que le escupió la cara. Y ese fue el mejor ejemplo de obediencia, señores. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender que Él no se exaltó primero. El primero que hizo, se humilló, para luego ¿qué? Ser exaltado. Y ese es el ciclo que nosotros debemos de seguir en el reino.
No tengo que exaltarme yo para que la gente me vea. Esto no es de poder. Esto no es de cuánta gente yo pueda controlar o cuánto yo pueda dirigir. No se trata de eso. Primero es humillación para ser exaltado. No es el poder ni es el dominio. La palabra dice en Mateo 20, 26, 27, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. O sea, pone como un siervo al que primero quiere poner pantalla. Y pone como al grande al que primero sea el mayor servidor. O sea que el negocio acá, ¿cómo es? Entrega absoluta. No es esperar a que me den. No es esperar que caiga dinero del cielo, o esperar que venga el gobierno y me solucione los problemas. Es más bien cómo yo estoy en mi disposición de servir. Absoluta entrega al servicio. Hay personas que no les nace ni servir y viven angustiados y depresivos, pero no entienden el reino. Y por eso hoy en día hay tanto cristiano carnal, porque cree que seguir a Cristo es sentarse a recibir todo. Y no es así. Seguir a Cristo es entregar todo por amor. Y como consecuencia Él nos da a nosotros su gracia. Y si yo tengo empresa, su abundante gracia me enseña a través de la empresa cómo yo vivir ese proceso. Porque no es que yo entre y ya a los 2 meses esté solucionado todo, no. Es una formación. No es que tú tengas una esposa ahorita y entonces a los 2 días o a los 2 meses ya tú sepas convivir con ella. No funciona así. Dios te tiene que procesar. Y ahora miremos el capítulo 3, donde nos enseña el enfoque eterno. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Entretenerte, meterte en 1.000.000 de escroleo diario, ponerte piedras de estorbo y que tú no veas el estorbo como un puente, sino que veas el estorbo, como un entretenimiento y como más bien un tropiezo. Y eso es lo que él quiere. Y con eso entonces tú te vas a enfocar en lo absoluto, a lo carnal, a lo diario. Y resulta que este cuerpo que tú ves aquí, esta carne, este piano, es el 0,003% de la creación. No es nada. Es una proyección de tu cerebro lo que estás viendo aquí. Tú eres espiritual 100% casi. Y casi 0,003 carnal o material. Pero hay un plan muy bien creado desde que nacemos y nos ponen un químico en el hombro para reducirnos el coeficiente y volvernos más carnal. Luego nos ponen una pasta dental que nos cierra la glándula pineal y nos desconecta el espíritu. Luego nos meten en un sistema educativo donde está creado únicamente para que te estreses en una escala corporativa y donde te mete el afán del mundo y te enseña que el dinero es todo. Y entonces cuando vas a mirar para arriba no te das cuenta ni siquiera que eres espiritual. Por eso los niños cuando nacen ven visiones. Tienen discernimiento de espíritu. Pero a medida que van creciendo se les olvida todo eso y a los 7 años ya tienen depresión. Un plan muy bien construido. Y entonces el enemigo quiere que te enfoques en lo que está aquí, pero no que te enfoques en lo eterno. Y entonces en el capítulo 3 Pablo renuncia a todo lo que antes consideraba como ganancia para reconocer que la real ganancia era avanzar hacia un material celestial. Filipenses 3, verso 13 y 14 dice: hermanos,
yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. ¿Cuántos creen que tiene una misión espiritual aquí? Todos. Usted no fue puesto aquí para que trabajara 60 años y tuviera la... ¿Cómo es que dice que lo mantiene el gobierno? Esa vuelta. Usted no nació para eso. Eso es un vehículo. Pero Pablo ni siquiera tenía ese vehículo. Pablo no tenía ningún vehículo. Él experimentaba en carne propia cómo Dios le llenaba todas sus necesidades cumpliendo el propósito. Entonces el llamado que hace Pablo aquí es a dejar las viejas cargas y poder avanzar firmemente hacia la victoria prometida en Cristo Jesús. Entonces cuando tú piensas, llegas a Jesús, Jesús te perdona todos tus pecados, te limpia de toda maldad, te corta tus maldiciones generacionales, te hace libre, te da la salvación y tú empiezas a vivir una vida cargando toda la basura del pasado. Y entonces vives un presente pasado, donde lo que viviste hace 20 años, hace 10, hace 5, lo arrastras y lo traes al presente, y entonces no puedes avanzar. No hay forma de que avances. Y si no es así, si olvidas el pasado, piensas en qué va a pasar mañana, y te llenas de ansiedad, y te llenas de angustia. Y eso hace que Jesucristo no opere, porque tienes el control tú por completo. Entonces el Señor no va a trabajar en alguien que no permite que trabaje. ¿Cómo trabaja Jesucristo? Siéntate, entrégale tus cargas, muéstrale, Él las va a suplir a su tiempo. Pero permite que Él sea el que trabaje y no tú. Ay, Brandon, ¿y quién maneja el Uber? No, tú, obviamente. Siéntate espiritualmente y entiende con una fe absoluta que Él tiene el control de las cosas. Ese es el real gozo. Y mire lo que dice Filipenses 3, 7, 8. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Basura en griego es desecho, para ganar a Cristo. Wow. O sea que Pablo, teniendo todo, teniendo títulos, prestigio, teniendo un estatus o un prestigio religioso, una posición entre los grandes, fariseo de fariseos, se puso a pensar y un día dijo: esto vale nada comparado a seguir a Jesucristo. Y yo vivo esto. Hace un año atrás estaba enceguecido detrás del dinero. Y el dinero no es malo. Nunca una viejita le va a pegar, nunca un billete le va a pegar una cachetada a una viejita. Eso no va a pasar. El dinero es una herramienta para que el evangelio avance. O sea que si tú creas riquezas con Cristo, Él te las da. Si tú tienes el don de las riquezas y Dios te dio una empresa, Él te lo da. Si estás en una escala corporativa y estás con Cristo, Él hace que crezcas. Pero ese dinero no es para que te lo gastes en deleites. Ese dinero es para que lo puedas colocar al propósito de Dios. Obviamente me compro mi ropa, me gasto mis cosas, voy a mi restaurante, disfruto de la vida, viajo. Pero siempre estoy pensando en la obra del Señor. ¿Y saben qué sucede?
que Satanás coloca también pensamientos fuertes en el hombre para que el hombre no le sirva a Dios a través de sus finanzas, porque sabe que ahí hay abundancia, porque él sabe, Satanás, cuál es el poder de la siembra. El que siembra generosamente, generosamente recoge. El Señor no puede ser burlado. Y entonces mantienes detrás de la riqueza, pero tú no siembras en el reino. Entonces simplemente sigue viviendo como estás viviendo. Vas a ser salvo, sí, pero vas a vivir angustiado porque no estás recogiendo, porque no hay una siembra. Y yo no estoy diciendo que traiga el billete acá, no. El Espíritu Santo le está mostrando a su corazón qué debe de hacer, cómo se debe mover. Pero Dios no puede ser burlado, señores. No es que usted llegue a Jesucristo y entonces le mande el cheque, no. Así no funcionan las cosas. Y entonces Pablo decía, lo tengo como basura. Y ese es el llamado que nos hace hoy en Filipenses 3. A no a tener más, sino a soltar más. A no aparentar más, sino a avanzar más. A no vivir anclado al pasado, sino correr hacia ¿dónde? Hacia lo eterno, señores. Entonces Pablo aquí no se queda estancado en la culpa. Él soltó el orgullo, él soltó su historia, soltó su posición, soltó su dolor y también soltó el éxito que tenía. Él entendía que ninguna de esas cosas tenía más poder, nada de eso pesaba más que lo que pesaba la cruz. Y tú no fuiste creado para vivir en la angustia. Tú fuiste llamado a un premio. ¿Y cuál es ese premio? Eres tú, en Cristo, redimido, completo, justificado, eterno, salvo, con un cuerpo glorificado en el cielo por la eternidad. Cuando yo entiendo esto, yo digo, bendita angustia, bendito desierto. Porque en Cristo ese desierto es un llamado al clamor. Es un llamado al clamor. Cuando yo tengo esa angustia, Cristo me está diciendo, clama a mí, háblame, entrégame tus cargas. La mayoría de personas se quedan en silencio. Y decía David, mientras callé mis huesos se secaron. Y en el capítulo 4, el apóstol Pablo nos habla de un himno. Dice que no se trata de orar con miedo, sino clamar como unos hijos amados. Y dice lo siguiente en Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones en oración y ruego con acción de gracias. Acción de gracia es alabar antes de que el milagro suceda. Eso es fe, eso activa la fe. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y miren lo que sucede en el verso 6. Dios no pide que reprimas tu ansiedad. En el verso 6 Dios pide que transformes esa ansiedad en oración. Y en el verso 7 dice, echando todas vuestras ansiedades sobre Él. Dice que le echemos todas las ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. O sea que la ansiedad desde la gracia es la invitación a que te acerques a Jesucristo. O sea que podría decir que bendita ansiedad de vez en cuando es un llamado que Jesucristo te hace. Ora, ven al aposento, cierra la puerta y habla conmigo aquí en lo secreto. Y si interactuamos aquí en lo secreto, yo te voy a recompensar en lo público. Pero el camino es humillación para luego exaltación. El versículo 7 nos enseña que la paz no se puede explicar. O sea, no se preocupe por entender qué significa la paz. Preocúpese más bien por experimentar la paz. ¿Han sentido paz? Sí. Ahorita usted está sintiendo paz, porque el Espíritu Santo le está hablando a su corazón y está recibiendo alimento eterno. Esa es la paz
Y dice Jesucristo que en Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el párroco da la paz allá en la iglesia, no. Yo no doy la paz como el mundo la da, dice. La paz no es que las FARC dejen de bolear acá. La paz es el gozo absoluto y la plenitud que tú tienes, y la fe absoluta y la confianza absoluta que tienes en Cristo. Y entonces cerramos con el versículo 11, 13 y 19. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí es donde viene el verso: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora ya entendimos el contexto del versículo, porque usted coge ese versículo y se va para donde una filistea, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces la voy a persuadir. No, eso no funciona así. Ya ahorita entendiste el contexto de Filipenses. Entonces, la reflexión de esto, señores, es que el secreto para vivir con esperanza en medio de una tormenta no está en las circunstancias, sino que está en la gracia de Cristo, que nos sostiene en medio de esas circunstancias. Ahí está todo, señores. Dice Mateo 6:31, 32: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas ellas. O sea, Él ya conoce tu estado y Él ya sabe la solución. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Le estás entregando el control a Él? Porque en el momento en que estés y lo que estés haciendo, puede que Él sepa, pero si tú no le tienes la entrega absoluta a Él en oración y ruego por todas tus peticiones, Él no va a poder operar. ¿Qué tal si adoramos al Señor? Dios te bendiga por escuchar este mensaje. Espero que haya sido de mucha edificación. Recuerde seguirnos en las redes sociales, Tribu Yenelipse, Pastor Brandon Villaquirán. También puede entrar a nuestros canales que están en WhatsApp. Y conéctese con nosotros a la Tribu School también, que tenemos una doctrina hermosísima del Evangelio de la Gracia, donde lo edificamos todos los martes a las 7 de la noche. Entonces vaya corriendo, métase a los grupos, y si usted cree que este mensaje es para algún amigo suyo y le sirve para edificación, compártalo. Déjenos un comentario, por favor, que esto nos va a ayudar muchísimo para ir mejorando nuestra calidad. Y si desea hacer alguna donación a la Tribu Yenelipse, aquí debajo en el enlace está el enlace de PayPal. La gracia del Señor esté contigo. Chao, chao.